king isn't born, he's made. What would you do if you ever reached the end of the world? Limit how far you go. The rules of war is to do what you ask your men to do. All you desire, the world is yours! Somebody's gonna have to make a stand. One day, somebody's gotta say enough. Spartans, the finest soldiers the world has ever known. La Odisea, dirigida y escrita por Christopher Nolan, es una de esas películas que llegan a las salas con unas expectativas extraordinariamente altas. No estamos hablando simplemente de otra superproducción basada en una obra literaria clásica, sino de una adaptación de uno de los textos fundamentales de la literatura occidental, el poema épico atribuido a Homero. Nolan convierte esta historia milenaria en una experiencia cinematográfica gigantesca, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antino, Charlize Theron como Calipso, Lupita Nyong'o como Helena y Circe, y Samantha Morton como Circe. La película tiene una duración cercana a las 3 horas y fue rodada íntegramente con cámaras de película IMAX, una decisión que demuestra desde el principio que Nolan quería que esta historia se experimentara principalmente en una pantalla enorme. La premisa central sigue siendo reconocible. Después de la guerra de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, intenta regresar a su hogar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco. El problema es que el viaje, que debería durar poco tiempo, se transforma en una odisea extraordinaria llena de peligros, criaturas mitológicas, dioses, pérdidas, tentaciones y decisiones morales. Sin embargo, Nolan no trata el relato simplemente como una sucesión de aventuras fantásticas. Su interpretación convierte el viaje de Odiseo en una historia sobre las consecuencias de la guerra, la culpa, el trauma, la identidad y la necesidad de regresar a casa después de haber experimentado algo que transforma completamente a una persona. Esa aproximación ha sido uno de los aspectos más comentados de la película. Algunas críticas han destacado precisamente la dimensión emocional y humana de la adaptación, mientras otras han señalado que Nolan reduce considerablemente la ambigüedad, el humor y ciertos elementos fundamentales del poema original. La película comienza utilizando una estructura narrativa característica de Nolan,
En lugar de presentar inmediatamente todo el viaje de manera lineal, la historia juega con diferentes momentos temporales y con la idea de que una aventura puede ser recordada, contada y reinterpretada. Una de las primeras imágenes importantes presenta a un narrador contando una historia relacionada con la guerra de Troya. Esta decisión no es solamente un recurso estilístico, también funciona como una declaración temática. La Odisea es una película sobre la importancia de contar historias. El relato que conocemos como mito ha sobrevivido precisamente porque generaciones de personas lo han contado, modificado y reinterpretado. Nolan se incorpora ahora a esa cadena de narradores. El primer gran bloque de la película se centra en Troya. Antes de que Odiseo pueda regresar a Ítaca, debe participar en una guerra que marcará su vida. Nolan presenta la guerra como algo más complejo que una simple batalla entre héroes griegos y troyanos. En su versión, el conflicto tiene motivaciones políticas y económicas, además de las razones románticas tradicionalmente asociadas con Helena y Paris. Odiseo comprende que la supuesta causa de la guerra no explica completamente las verdaderas razones por las que los ejércitos están dispuestos a destruir una civilización. Este enfoque permite que la película conecte la antigüedad con preocupaciones mucho más modernas: poder, comercio, territorio, riqueza y control estratégico. Matt Damon interpreta a Odiseo como un hombre profundamente marcado por la guerra. No es presentado simplemente como un héroe perfecto. Es inteligente, estratégico y capaz de realizar acciones extraordinarias, pero también es un hombre que carga con las consecuencias de sus decisiones. Esta interpretación encaja perfectamente con algunos de los protagonistas habituales del cine de Nolan. Personajes extremadamente inteligentes que consiguen sobrevivir gracias a su capacidad de planificación, pero que terminan pagando un precio emocional enorme por sus decisiones. Algunos críticos han comparado al Odiseo de Damon con otros protagonistas de Nolan, desde el personaje de Memento hasta figuras como Bruce Wayne y Robert Oppenheimer. Uno de los momentos fundamentales de esta primera parte es el caballo de Troya. Nolan convierte el famoso engaño en una secuencia monumental. La estrategia no se presenta simplemente como una ocurrencia divertida, sino como una decisión militar que tendrá consecuencias psicológicas para Odiseo. La victoria griega depende del engaño, pero ese engaño también representa el comienzo de una transformación moral. Odiseo descubre que su inteligencia puede ganar guerras, pero también puede destruir vidas. La película utiliza el caballo como una especie de símbolo de la inteligencia humana utilizada como arma. Después de la caída de Troya comienza realmente la Odisea, y aquí aparece una de las ideas más importantes de la película. Ganar una guerra no significa necesariamente haber triunfado. Odiseo ha conseguido sobrevivir, y los griegos han vencido, pero él y sus hombres están lejos de casa. La guerra ha terminado en términos militares, pero para ellos las consecuencias apenas están comenzando. Esta interpretación transforma el viaje de regreso en una especie de prolongación psicológica de la guerra. Cada monstruo, cada isla y cada peligro puede entenderse simultáneamente como una aventura mitológica y como una representación del trauma de un hombre que no consigue regresar emocionalmente a la vida que tenía antes. El mar adquiere una importancia enorme. Nolan evita convertirlo simplemente en un fondo espectacular. El océano se convierte en una fuerza impredecible que separa a Odiseo de Ítaca. En las enormes imágenes IMAX, el mar parece casi infinito. La escala visual sirve para representar la pequeñez del individuo frente a fuerzas que no puede controlar. La fotografía de Hoyt van Hoytema ha sido ampliamente destacada por las reseñas, especialmente por la manera en que utiliza paisajes gigantescos y evita algunas de las convenciones visuales habituales de las películas marítimas. Durante el viaje aparecen las criaturas y episodios más famosos de la historia. Uno de ellos es el encuentro con el Cíclope. En una adaptación convencional, esta secuencia podría funcionar simplemente como una aventura fantástica. Nolan intenta convertirla en una experiencia de supervivencia. El monstruo representa una amenaza física enorme, pero la verdadera herramienta de Odiseo continúa siendo su inteligencia. El héroe no puede enfrentarse al monstruo mediante fuerza bruta. Tiene que engañarlo.
Este aspecto es fundamental para comprender al personaje. Odiseo no es el héroe más fuerte de la mitología griega. Su principal arma es su capacidad de pensar. La película insiste continuamente en esta característica. Cuando las circunstancias parecen imposibles, Odiseo busca una solución, utilizando estrategia, engaño y observación. Pero cada victoria también incrementa su confianza en su propia inteligencia, y esa confianza puede convertirse en arrogancia. La película utiliza esta contradicción para construir el carácter de Odiseo. Él es extraordinariamente inteligente, pero precisamente por eso puede llegar a pensar que siempre podrá controlar las consecuencias de sus acciones. El viaje demuestra repetidamente que no puede hacerlo. Hay fuerzas naturales, humanas y sobrenaturales que escapan a cualquier plan. En conclusión, la Odisea 2026 es mucho más que una adaptación de un antiguo poema griego. Es la interpretación de Christopher Nolan sobre una de las historias más influyentes jamás contadas. Matt Damon convierte a Odiseo en un héroe marcado por la guerra y la culpa. Anne Hathaway proporciona a Penélope una dimensión emocional fundamental. Tom Holland representa a una nueva generación que intenta comprender la herencia de sus padres. Zendaya aporta la dimensión divina mediante Atenea, y el resto del enorme reparto construye un universo mitológico de proporciones épicas. Su mayor fortaleza es su escala. Nolan utiliza todos los recursos cinematográficos disponibles para convertir el viaje de Odiseo en una experiencia monumental. Sus paisajes IMAX, batallas, criaturas, barcos y secuencias sobrenaturales están diseñados para ser contemplados en una pantalla gigantesca. Pero su mayor fortaleza también puede convertirse en su principal debilidad. Al convertir el mito en una experiencia monumental y seria, Nolan elimina parte de la ligereza, el humor y la ambigüedad presentes en Home Run. Así, la película consigue algo muy importante. Vuelve a hacer que una historia de miles de años parezca relevante. El viaje de Odiseo continúa funcionando porque todos entendemos, de una manera u otra, lo que significa querer volver a casa. Podemos cambiar de ciudad, perder personas, atravesar guerras personales, cometer errores y convertirnos en individuos diferentes, pero la pregunta permanece: después de todo lo ocurrido, ¿podemos regresar al lugar donde alguna vez fuimos felices? Ese es el verdadero corazón de la Odisea. No es solamente un viaje por mares llenos de monstruos. Es el viaje de un hombre que intenta recuperar su identidad después de haberla perdido en la guerra. No lucha únicamente contra criaturas, lucha contra sus recuerdos. No intenta solamente encontrar Ítaca, intenta descubrir si todavía merece llamarla hogar. Y esa interpretación es precisamente lo que hace que la película de Nolan resulte tan poderosa como adaptación moderna. Homero creó una historia sobre un hombre que tarda años en regresar a casa. Nolan la convierte en una historia sobre cuánto puede cambiar una persona durante ese viaje. El destino final no es simplemente Ítaca. El verdadero destino es aceptar que el hogar puede seguir esperándonos, pero que nosotros ya nunca podremos volver exactamente como éramos. En definitiva, La Odisea es una superproducción espectacular, ambiciosa y profundamente personal. Puede discutirse si es fiel a Homero, pero resulta difícil negar que Nolan ha encontrado en el poema una historia que encaja perfectamente con sus obsesiones cinematográficas. Es una película sobre guerra, familia, sacrificio, memoria, supervivencia y, sobre todo, sobre el deseo humano de regresar. Una odisea de miles de años que, bajo la mirada de Christopher Nolan, vuelve a comenzar en la pantalla grande. La Odisea, dirigida y escrita por Christopher Nolan, es una de esas películas que llegan a las salas con unas expectativas extraordinariamente altas. No estamos hablando simplemente de otra superproducción basada en una obra literaria clásica, sino de una adaptación de uno de los textos fundamentales de la literatura occidental, el poema épico atribuido a Homero. Nolan convierte esta historia milenaria en una experiencia cinematográfica gigantesca, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antino, Charlize Theron como Calypso
Lupita Nyong'o como Helena y Circe, y Samantha Morton como Circe. La película tiene una duración cercana a las 3 horas y fue rodada íntegramente con cámaras de película IMAX, una decisión que demuestra desde el principio que Nolan quería que esta historia se experimentara principalmente en una pantalla enorme. La premisa central sigue siendo reconocible. Después de la guerra de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, intenta regresar a su hogar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco. El problema es que el viaje, que debería durar poco tiempo, se transforma en una odisea extraordinaria llena de peligros, criaturas mitológicas, dioses, pérdidas, tentaciones y decisiones morales. Sin embargo, Nolan no trata el relato simplemente como una sucesión de aventuras fantásticas. Su interpretación convierte el viaje de Odiseo en una historia sobre las consecuencias de la guerra, la culpa, el trauma, la identidad y la necesidad de regresar a casa después de haber experimentado algo que transforma completamente a una persona. Esa aproximación ha sido uno de los aspectos más comentados de la película. Algunas críticas han destacado precisamente la dimensión emocional y humana de la adaptación, mientras otras han señalado que Nolan reduce considerablemente la ambigüedad, el humor y ciertos elementos fundamentales del poema original. La película comienza utilizando una estructura narrativa característica de Nolan. En lugar de presentar inmediatamente todo el viaje de manera lineal, la historia juega con diferentes momentos temporales y con la idea de que una aventura puede ser recordada, contada y reinterpretada. Una de las primeras imágenes importantes presenta a un narrador contando una historia relacionada con la guerra de Troya. Esta decisión no es solamente un recurso estilístico, también funciona como una declaración temática. La Odisea es una película sobre la importancia de contar historias. El relato que conocemos como mito ha sobrevivido precisamente porque generaciones de personas lo han contado, modificado y reinterpretado. Nolan se incorpora ahora a esa cadena de narradores. El primer gran bloque de la película se centra en Troya. Antes de que Odiseo pueda regresar a Ítaca, debe participar en una guerra que marcará su vida. Nolan presenta la guerra como algo más complejo que una simple batalla entre héroes griegos y troyanos. En su versión, el conflicto tiene motivaciones políticas y económicas, además de las razones románticas tradicionalmente asociadas con Helena y Paris. Odiseo comprende que la supuesta causa de la guerra no explica completamente las verdaderas razones por las que los ejércitos están dispuestos a destruir una civilización. Este enfoque permite que la película conecte la antigüedad con preocupaciones mucho más modernas: poder, comercio, territorio, riqueza y control estratégico. Matt Damon interpreta a Odiseo como un hombre profundamente marcado por la guerra. No es presentado simplemente como un héroe perfecto. Es inteligente, estratégico y capaz de realizar acciones extraordinarias, pero también es un hombre que carga con las consecuencias de sus decisiones. Esta interpretación encaja perfectamente con algunos de los protagonistas habituales del cine de Nolan. Personajes extremadamente inteligentes que consiguen sobrevivir gracias a su capacidad de planificación, pero que terminan pagando un precio emocional enorme por sus decisiones. Algunos críticos han comparado al Odiseo de Damon con otros protagonistas de Nolan, desde el personaje de Memento hasta figuras como Bruce Wayne y Robert Oppenheimer. Uno de los momentos fundamentales de esta primera parte es el caballo de Troya. Nolan convierte el famoso engaño en una secuencia monumental. La estrategia no se presenta simplemente como una ocurrencia divertida, sino como una decisión militar que tendrá consecuencias psicológicas para Odiseo. La victoria griega depende del engaño, pero ese engaño también representa el comienzo de una transformación moral. Odiseo descubre que su inteligencia puede ganar guerras, pero también puede destruir vidas. La película utiliza el caballo como una especie de símbolo de la inteligencia humana utilizada como arma. Después de la caída de Troya comienza realmente la Odisea, y aquí aparece una de las ideas más importantes de la película. Ganar una guerra no significa necesariamente haber triunfado. Odiseo ha conseguido sobrevivir, y los griegos han vencido, pero él y sus hombres están lejos de casa. La guerra ha terminado en términos militares, pero para ellos las consecuencias apenas están comenzando.
Esta interpretación transforma el viaje de regreso en una especie de prolongación psicológica de la guerra. Cada monstruo, cada isla y cada peligro puede entenderse simultáneamente como una aventura mitológica y como una representación del trauma de un hombre que no consigue regresar emocionalmente a la vida que tenía antes. El mar adquiere una importancia enorme. Nolan evita convertirlo simplemente en un fondo espectacular. El océano se convierte en una fuerza impredecible que separa a Odiseo de Ítaca. En las enormes imágenes IMAX, el mar parece casi infinito. La escala visual sirve para representar la pequeñez del individuo frente a fuerzas que no puede controlar. La fotografía de Hoyt van Hoytema ha sido ampliamente destacada por las reseñas, especialmente por la manera en que utiliza paisajes gigantescos y evita algunas de las convenciones visuales habituales de las películas marítimas. Durante el viaje aparecen las criaturas y episodios más famosos de la historia. Uno de ellos es el encuentro con el Cíclope. En una adaptación convencional, esta secuencia podría funcionar simplemente como una aventura fantástica. Nolan intenta convertirla en una experiencia de supervivencia. El monstruo representa una amenaza física enorme, pero la verdadera herramienta de Odiseo continúa siendo su inteligencia. El héroe no puede enfrentarse al monstruo mediante fuerza bruta. Tiene que engañarlo. Este aspecto es fundamental para comprender al personaje. Odiseo no es el héroe más fuerte de la mitología griega. Su principal arma es su capacidad de pensar. La película insiste continuamente en esta característica. Cuando las circunstancias parecen imposibles, Odiseo busca una solución, utilizando estrategia, engaño y observación. Pero cada victoria también incrementa su confianza en su propia inteligencia, y esa confianza puede convertirse en arrogancia. La película utiliza esta contradicción para construir el carácter de Odiseo. Él es extraordinariamente inteligente, pero precisamente por eso puede llegar a pensar que siempre podrá controlar las consecuencias de sus acciones. El viaje demuestra repetidamente que no puede hacerlo. Hay fuerzas naturales, humanas y sobrenaturales que escapan a cualquier plan. En conclusión, la Odisea 2026 es mucho más que una adaptación de un antiguo poema griego. Es la interpretación de Christopher Nolan sobre una de las historias más influyentes jamás contadas. Matt Damon convierte a Odiseo en un héroe marcado por la guerra y la culpa. Anne Hathaway proporciona a Penélope una dimensión emocional fundamental. Tom Holland representa a una nueva generación que intenta comprender la herencia de sus padres. Zendaya aporta la dimensión divina mediante Atenea, y el resto del enorme reparto construye un universo mitológico de proporciones épicas. Su mayor fortaleza es su escala. Nolan utiliza todos los recursos cinematográficos disponibles para convertir el viaje de Odiseo en una experiencia monumental. Sus paisajes IMAX, batallas, criaturas, barcos y secuencias sobrenaturales están diseñados para ser contemplados en una pantalla gigantesca. Pero su mayor fortaleza también puede convertirse en su principal debilidad. Al convertir el mito en una experiencia monumental y seria, Nolan elimina parte de la ligereza, el humor y la ambigüedad presentes en Home Run. Así, la película consigue algo muy importante. Vuelve a hacer que una historia de miles de años parezca relevante. El viaje de Odiseo continúa funcionando porque todos entendemos, de una manera u otra, lo que significa querer volver a casa. Podemos cambiar de ciudad, perder personas, atravesar guerras personales, cometer errores y convertirnos en individuos diferentes, pero la pregunta permanece: después de todo lo ocurrido, ¿podemos regresar al lugar donde alguna vez fuimos felices? Ese es el verdadero corazón de la Odisea. No es solamente un viaje por mares llenos de monstruos. Es el viaje de un hombre que intenta recuperar su identidad después de haberla perdido en la guerra. No lucha únicamente contra criaturas, lucha contra sus recuerdos. No intenta solamente encontrar Ítaca, intenta descubrir si todavía merece llamarla hogar. Y esa interpretación es precisamente lo que hace que la película de Nolan resulte tan poderosa como adaptación moderna. Homero creó una historia sobre un hombre que tarda años en regresar a casa.
Nolan la convierte en una historia sobre cuánto puede cambiar una persona durante ese viaje. El destino final no es simplemente Ítaca. El verdadero destino es aceptar que el hogar puede seguir esperándonos, pero que nosotros ya nunca podremos volver exactamente como éramos. En definitiva, La Odisea es una superproducción espectacular, ambiciosa y profundamente personal. Puede discutirse si es fiel a Homero, pero resulta difícil negar que Nolan ha encontrado en el poema una historia que encaja perfectamente con sus obsesiones cinematográficas. Es una película sobre guerra, familia, sacrificio, memoria, supervivencia y, sobre todo, sobre el deseo humano de regresar. Una odisea de miles de años que, bajo la mirada de Christopher Nolan, vuelve a comenzar en la pantalla grande. La Odisea, dirigida y escrita por Christopher Nolan, es una de esas películas que llegan a las salas con unas expectativas extraordinariamente altas. No estamos hablando simplemente de otra superproducción basada en una obra literaria clásica, sino de una adaptación de uno de los textos fundamentales de la literatura occidental, el poema épico atribuido a Homero. Nolan convierte esta historia milenaria en una experiencia cinematográfica gigantesca, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antino, Charlize Theron como Calipso, Lupita Nyong'o como Helena y Circe, y Samantha Morton como Circe. La película tiene una duración cercana a las 3 horas y fue rodada íntegramente con cámaras de película IMAX, una decisión que demuestra desde el principio que Nolan quería que esta historia se experimentara principalmente en una pantalla enorme. La premisa central sigue siendo reconocible. Después de la guerra de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, intenta regresar a su hogar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco. El problema es que el viaje, que debería durar poco tiempo, se transforma en una odisea extraordinaria llena de peligros, criaturas mitológicas, dioses, pérdidas, tentaciones y decisiones morales. Sin embargo, Nolan no trata el relato simplemente como una sucesión de aventuras fantásticas. Su interpretación convierte el viaje de Odiseo en una historia sobre las consecuencias de la guerra, la culpa, el trauma, la identidad y la necesidad de regresar a casa después de haber experimentado algo que transforma completamente a una persona. Esa aproximación ha sido uno de los aspectos más comentados de la película. Algunas críticas han destacado precisamente la dimensión emocional y humana de la adaptación, mientras otras han señalado que Nolan reduce considerablemente la ambigüedad, el humor y ciertos elementos fundamentales del poema original. La película comienza utilizando una estructura narrativa característica de Nolan. En lugar de presentar inmediatamente todo el viaje de manera lineal, la historia juega con diferentes momentos temporales y con la idea de que una aventura puede ser recordada, contada y reinterpretada. Una de las primeras imágenes importantes presenta a un narrador contando una historia relacionada con la guerra de Troya. Esta decisión no es solamente un recurso estilístico, también funciona como una declaración temática. La Odisea es una película sobre la importancia de contar historias. El relato que conocemos como mito ha sobrevivido precisamente porque generaciones de personas lo han contado, modificado y reinterpretado. Nolan se incorpora ahora a esa cadena de narradores. El primer gran bloque de la película se centra en Troya. Antes de que Odiseo pueda regresar a Ítaca, debe participar en una guerra que marcará su vida. Nolan presenta la guerra como algo más complejo que una simple batalla entre héroes griegos y troyanos. En su versión, el conflicto tiene motivaciones políticas y económicas, además de las razones románticas tradicionalmente asociadas con Helena y París. Odiseo comprende que la supuesta causa de la guerra no explica completamente las verdaderas razones por las que los ejércitos están dispuestos a destruir una civilización. Este enfoque permite que la película conecte la antigüedad con preocupaciones mucho más modernas: poder, comercio, territorio, riqueza y control estratégico. Matt Damon interpreta a Odiseo como un hombre profundamente marcado por la guerra. No es presentado simplemente como un héroe perfecto. Es inteligente, estratégico y capaz de realizar acciones extraordinarias, pero también es un hombre que carga con las consecuencias de sus decisiones. Esta interpretación
encaja perfectamente con algunos de los protagonistas habituales del cine de Nolan. Personajes extremadamente inteligentes que consiguen sobrevivir gracias a su capacidad de planificación, pero que terminan pagando un precio emocional enorme por sus decisiones. Algunos críticos han comparado al Odiseo de Damon con otros protagonistas de Nolan, desde el personaje de Memento hasta figuras como Bruce Wayne y Robert Oppenheimer. Uno de los momentos fundamentales de esta primera parte es el caballo de Troya. Nolan convierte el famoso engaño en una secuencia monumental. La estrategia no se presenta simplemente como una ocurrencia divertida, sino como una decisión militar que tendrá consecuencias psicológicas para Odiseo. La victoria griega depende del engaño, pero ese engaño también representa el comienzo de una transformación moral. Odiseo descubre que su inteligencia puede ganar guerras, pero también puede destruir vidas. La película utiliza el caballo como una especie de símbolo de la inteligencia humana utilizada como arma. Después de la caída de Troya comienza realmente la Odisea, y aquí aparece una de las ideas más importantes de la película. Ganar una guerra no significa necesariamente haber triunfado. Odiseo ha conseguido sobrevivir, y los griegos han vencido, pero él y sus hombres están lejos de casa. La guerra ha terminado en términos militares, pero para ellos las consecuencias apenas están comenzando. Esta interpretación transforma el viaje de regreso en una especie de prolongación psicológica de la guerra. Cada monstruo, cada isla y cada peligro puede entenderse simultáneamente como una aventura mitológica y como una representación del trauma de un hombre que no consigue regresar emocionalmente a la vida que tenía antes. El mar adquiere una importancia enorme. Nolan evita convertirlo simplemente en un fondo espectacular. El océano se convierte en una fuerza impredecible que separa a Odiseo de Ítaca. En las enormes imágenes IMAX, el mar parece casi infinito. La escala visual sirve para representar la pequeñez del individuo frente a fuerzas que no puede controlar. La fotografía de Hoyt van Hoytema ha sido ampliamente destacada por las reseñas, especialmente por la manera en que utiliza paisajes gigantescos y evita algunas de las convenciones visuales habituales de las películas marítimas. Durante el viaje aparecen las criaturas y episodios más famosos de la historia. Uno de ellos es el encuentro con el Cíclope. En una adaptación convencional, esta secuencia podría funcionar simplemente como una aventura fantástica. Nolan intenta convertirla en una experiencia de supervivencia. El monstruo representa una amenaza física enorme, pero la verdadera herramienta de Odiseo continúa siendo su inteligencia. El héroe no puede enfrentarse al monstruo mediante fuerza bruta. Tiene que engañarlo. Este aspecto es fundamental para comprender al personaje. Odiseo no es el héroe más fuerte de la mitología griega. Su principal arma es su capacidad de pensar. La película insiste continuamente en esta característica. Cuando las circunstancias parecen imposibles, Odiseo busca una solución, utilizando estrategia, engaño y observación. Pero cada victoria también incrementa su confianza en su propia inteligencia, y esa confianza puede convertirse en arrogancia. La película utiliza esta contradicción para construir el carácter de Odiseo. Él es extraordinariamente inteligente, pero precisamente por eso puede llegar a pensar que siempre podrá controlar las consecuencias de sus acciones. El viaje demuestra repetidamente que no puede hacerlo. Hay fuerzas naturales, humanas y sobrenaturales que escapan a cualquier plan. En conclusión, la Odisea 2026 es mucho más que una adaptación de un antiguo poema griego. Es la interpretación de Christopher Nolan sobre una de las historias más influyentes jamás contadas. Matt Damon convierte a Odiseo en un héroe marcado por la guerra y la culpa. Anne Hathaway proporciona a Penélope una dimensión emocional fundamental. Tom Holland representa a una nueva generación que intenta comprender la herencia de sus padres. Zendaya aporta la dimensión divina mediante Atenea, y el resto del enorme reparto construye un universo mitológico de proporciones épicas. Su mayor fortaleza es su escala. Nolan utiliza todos los recursos cinematográficos disponibles para convertir el viaje de Odiseo en una experiencia monumental. Sus paisajes IMAX, batallas,
criaturas, barcos y secuencias sobrenaturales están diseñados para ser contemplados en una pantalla gigantesca. Pero su mayor fortaleza también puede convertirse en su principal debilidad. Al convertir el mito en una experiencia monumental y seria, Nolan elimina parte de la ligereza, el humor y la ambigüedad presentes en Home Run. Así, la película consigue algo muy importante. Vuelve a hacer que una historia de miles de años parezca relevante. El viaje de Odiseo continúa funcionando porque todos entendemos, de una manera u otra, lo que significa querer volver a casa. Podemos cambiar de ciudad, perder personas, atravesar guerras personales, cometer errores y convertirnos en individuos diferentes, pero la pregunta permanece: después de todo lo ocurrido, ¿podemos regresar al lugar donde alguna vez fuimos felices? Ese es el verdadero corazón de la Odisea. No es solamente un viaje por mares llenos de monstruos. Es el viaje de un hombre que intenta recuperar su identidad después de haberla perdido en la guerra. No lucha únicamente contra criaturas. Lucha contra sus recuerdos. No intenta solamente encontrar Ítaca. Intenta descubrir si todavía merece llamarla hogar. Y esa interpretación es precisamente lo que hace que la película de Nolan resulte tan poderosa como adaptación moderna. Homero creó una historia sobre un hombre que tarda años en regresar a casa. Nolan la convierte en una historia sobre cuánto puede cambiar una persona durante ese viaje. El destino final no es simplemente Ítaca. El verdadero destino es aceptar que el hogar puede seguir esperándonos, pero que nosotros ya nunca podremos volver exactamente como éramos. En definitiva, La Odisea es una superproducción espectacular, ambiciosa y profundamente personal. Puede discutirse si es fiel a Homero, pero resulta difícil negar que Nolan ha encontrado en el poema una historia que encaja perfectamente con sus obsesiones cinematográficas. Es una película sobre guerra, familia, sacrificio, memoria, supervivencia y, sobre todo, sobre el deseo humano de regresar. Una odisea de miles de años que, bajo la mirada de Christopher Nolan, vuelve a comenzar en la pantalla grande. La Odisea, dirigida y escrita por Christopher Nolan, es una de esas películas que llegan a las salas con unas expectativas extraordinariamente altas. No estamos hablando simplemente de otra superproducción basada en una obra literaria clásica, sino de una adaptación de uno de los textos fundamentales de la literatura occidental, el poema épico atribuido a Homero. Nolan convierte esta historia milenaria en una experiencia cinematográfica gigantesca, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antino, Charlize Theron como Calipso, Lupita Nyong'o como Helena y Circe, y Samantha Morton como Circe. La película tiene una duración cercana a las 3 horas y fue rodada íntegramente con cámaras de película IMAX, una decisión que demuestra desde el principio que Nolan quería que esta historia se experimentara principalmente en una pantalla enorme. La premisa central sigue siendo reconocible. Después de la guerra de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, intenta regresar a su hogar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco. El problema es que el viaje, que debería durar poco tiempo, se transforma en una odisea extraordinaria llena de peligros, criaturas mitológicas, dioses, pérdidas, tentaciones y decisiones morales. Sin embargo, Nolan no trata el relato simplemente como una sucesión de aventuras fantásticas. Su interpretación convierte el viaje de Odiseo en una historia sobre las consecuencias de la guerra, la culpa, el trauma, la identidad y la necesidad de regresar a casa después de haber experimentado algo que transforma completamente a una persona. Esa aproximación ha sido uno de los aspectos más comentados de la película. Algunas críticas han destacado precisamente la dimensión emocional y humana de la adaptación, mientras otras han señalado que Nolan reduce considerablemente la ambigüedad, el humor y ciertos elementos fundamentales del poema original. La película comienza utilizando una estructura narrativa característica de Nolan. En lugar de presentar inmediatamente todo el viaje de manera lineal, la historia juega con diferentes momentos temporales y con la idea de que una aventura puede ser recordada, contada y reinterpretada. Una de las primeras imágenes importantes presenta a un narrador
contando una historia relacionada con la guerra de Troya. Esta decisión no es solamente un recurso estilístico, también funciona como una declaración temática. La Odisea es una película sobre la importancia de contar historias. El relato que conocemos como mito ha sobrevivido precisamente porque generaciones de personas lo han contado, modificado y reinterpretado. Nolan se incorpora ahora a esa cadena de narradores. El primer gran bloque de la película se centra en Troya. Antes de que Odiseo pueda regresar a Ítaca, debe participar en una guerra que marcará su vida. Nolan presenta la guerra como algo más complejo que una simple batalla entre héroes griegos y troyanos. En su versión, el conflicto tiene motivaciones políticas y económicas, además de las razones románticas tradicionalmente asociadas con Helena y París. Odiseo comprende que la supuesta causa de la guerra no explica completamente las verdaderas razones por las que los ejércitos están dispuestos a destruir una civilización. Este enfoque permite que la película conecte la antigüedad con preocupaciones mucho más modernas: poder, comercio, territorio, riqueza y control estratégico. Matt Damon interpreta a Odiseo como un hombre profundamente marcado por la guerra. No es presentado simplemente como un héroe perfecto. Es inteligente, estratégico y capaz de realizar acciones extraordinarias, pero también es un hombre que carga con las consecuencias de sus decisiones. Esta interpretación encaja perfectamente con algunos de los protagonistas habituales del cine de Nolan. Personajes extremadamente inteligentes que consiguen sobrevivir gracias a su capacidad de planificación, pero que terminan pagando un precio emocional enorme por sus decisiones. Algunos críticos han comparado al Odiseo de Damon con otros protagonistas de Nolan, desde el personaje de Memento hasta figuras como Bruce Wayne y Robert Oppenheimer. Uno de los momentos fundamentales de esta primera parte es el caballo de Troya. Nolan convierte el famoso engaño en una secuencia monumental. La estrategia no se presenta simplemente como una ocurrencia divertida, sino como una decisión militar que tendrá consecuencias psicológicas para Odiseo. La victoria griega depende del engaño, pero ese engaño también representa el comienzo de una transformación moral. Odiseo descubre que su inteligencia puede ganar guerras, pero también puede destruir vidas. La película utiliza el caballo como una especie de símbolo de la inteligencia humana utilizada como arma. Después de la caída de Troya comienza realmente la Odisea, y aquí aparece una de las ideas más importantes de la película. Ganar una guerra no significa necesariamente haber triunfado. Odiseo ha conseguido sobrevivir, y los griegos han vencido, pero él y sus hombres están lejos de casa. La guerra ha terminado en términos militares, pero para ellos las consecuencias apenas están comenzando. Esta interpretación transforma el viaje de regreso en una especie de prolongación psicológica de la guerra. Cada monstruo, cada isla y cada peligro puede entenderse simultáneamente como una aventura mitológica y como una representación del trauma de un hombre que no consigue regresar emocionalmente a la vida que tenía antes. El mar adquiere una importancia enorme. Nolan evita convertirlo simplemente en un fondo espectacular. El océano se convierte en una fuerza impredecible que separa a Odiseo de Ítaca. En las enormes imágenes IMAX, el mar parece casi infinito. La escala visual sirve para representar la pequeñez del individuo frente a fuerzas que no puede controlar. La fotografía de Hoyt van Hoytema ha sido ampliamente destacada por las reseñas, especialmente por la manera en que utiliza paisajes gigantescos y evita algunas de las convenciones visuales habituales de las películas marítimas. Durante el viaje aparecen las criaturas y episodios más famosos de la historia. Uno de ellos es el encuentro con el Cíclope. En una adaptación convencional, esta secuencia podría funcionar simplemente como una aventura fantástica. Nolan intenta convertirla en una experiencia de supervivencia. El monstruo representa una amenaza física enorme, pero la verdadera herramienta de Odiseo continúa siendo su inteligencia. El héroe no puede enfrentarse al monstruo mediante fuerza bruta. Tiene que engañarlo. Este aspecto es fundamental para comprender al personaje. Odiseo no es el héroe más fuerte de la mitología griega. Su principal arma es su capacidad de pensar. La película insiste continuamente en esta característica. Cuando las circunstancias parecen imposibles,
Odiseo busca una solución, utilizando estrategia, engaño y observación. Pero cada victoria también incrementa su confianza en su propia inteligencia, y esa confianza puede convertirse en arrogancia. La película utiliza esta contradicción para construir el carácter de Odiseo. Él es extraordinariamente inteligente, pero precisamente por eso puede llegar a pensar que siempre podrá controlar las consecuencias de sus acciones. El viaje demuestra repetidamente que no puede hacerlo. Hay fuerzas naturales, humanas y sobrenaturales que escapan a cualquier plan. En conclusión, la Odisea 2026 es mucho más que una adaptación de un antiguo poema griego. Es la interpretación de Christopher Nolan sobre una de las historias más influyentes jamás contadas. Matt Damon convierte a Odiseo en un héroe marcado por la guerra y la culpa. Anne Hathaway proporciona a Penélope una dimensión emocional fundamental. Tom Holland representa a una nueva generación que intenta comprender la herencia de sus padres. Zendaya aporta la dimensión divina mediante Atenea, y el resto del enorme reparto construye un universo mitológico de proporciones épicas. Su mayor fortaleza es su escala. Nolan utiliza todos los recursos cinematográficos disponibles para convertir el viaje de Odiseo en una experiencia monumental. Sus paisajes IMAX, batallas, criaturas, barcos y secuencias sobrenaturales están diseñados para ser contemplados en una pantalla gigantesca. Pero su mayor fortaleza también puede convertirse en su principal debilidad. Al convertir el mito en una experiencia monumental y seria, Nolan elimina parte de la ligereza, el humor y la ambigüedad presentes en Home Run. Así, la película consigue algo muy importante. Vuelve a hacer que una historia de miles de años parezca relevante. El viaje de Odiseo continúa funcionando porque todos entendemos, de una manera u otra, lo que significa querer volver a casa. Podemos cambiar de ciudad, perder personas, atravesar guerras personales, cometer errores y convertirnos en individuos diferentes, pero la pregunta permanece: después de todo lo ocurrido, ¿podemos regresar al lugar donde alguna vez fuimos felices? Ese es el verdadero corazón de la Odisea. No es solamente un viaje por mares llenos de monstruos. Es el viaje de un hombre que intenta recuperar su identidad después de haberla perdido en la guerra. No lucha únicamente contra criaturas, lucha contra sus recuerdos. No intenta solamente encontrar Ítaca, intenta descubrir si todavía merece llamarla hogar. Y esa interpretación es precisamente lo que hace que la película de Nolan resulte tan poderosa como adaptación moderna. Homero creó una historia sobre un hombre que tarda años en regresar a casa. Nolan la convierte en una historia sobre cuánto puede cambiar una persona durante ese viaje. El destino final no es simplemente Ítaca. El verdadero destino es aceptar que el hogar puede seguir esperándonos, pero que nosotros ya nunca podremos volver exactamente como éramos. En definitiva, La Odisea es una superproducción espectacular, ambiciosa y profundamente personal. Puede discutirse si es fiel a Homero, pero resulta difícil negar que Nolan ha encontrado en el poema una historia que encaja perfectamente con sus obsesiones cinematográficas. Es una película sobre guerra, familia, sacrificio, memoria, supervivencia y, sobre todo, sobre el deseo humano de regresar. Una odisea de miles de años que, bajo la mirada de Christopher Nolan, vuelve a comenzar en la pantalla grande. La Odisea, dirigida y escrita por Christopher Nolan, es una de esas películas que llegan a las salas con unas expectativas extraordinariamente altas. No estamos hablando simplemente de otra superproducción basada en una obra literaria clásica, sino de una adaptación de uno de los textos fundamentales de la literatura occidental, el poema épico atribuido a Homero. Nolan convierte esta historia milenaria en una experiencia cinematográfica gigantesca, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antino, Charlize Theron como Calipso, Lupita Nyong'o como Helena y Circe, y Samantha Morton como Circe. La película tiene una duración cercana a las 3 horas y fue rodada íntegramente con cámaras de película IMAX, una decisión que demuestra desde el principio que Nolan quería que esta historia se experimentara
principalmente en una pantalla enorme. La premisa central sigue siendo reconocible. Después de la guerra de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, intenta regresar a su hogar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco. El problema es que el viaje, que debería durar poco tiempo, se transforma en una odisea extraordinaria llena de peligros, criaturas mitológicas, dioses, pérdidas, tentaciones y decisiones morales. Sin embargo, Nolan no trata el relato simplemente como una sucesión de aventuras fantásticas. Su interpretación convierte el viaje de Odiseo en una historia sobre las consecuencias de la guerra, la culpa, el trauma, la identidad y la necesidad de regresar a casa después de haber experimentado algo que transforma completamente a una persona. Esa aproximación ha sido uno de los aspectos más comentados de la película. Algunas críticas han destacado precisamente la dimensión emocional y humana de la adaptación, mientras otras han señalado que Nolan reduce considerablemente la ambigüedad, el humor y ciertos elementos fundamentales del poema original. La película comienza utilizando una estructura narrativa característica de Nolan. En lugar de presentar inmediatamente todo el viaje de manera lineal, la historia juega con diferentes momentos temporales y con la idea de que una aventura puede ser recordada, contada y reinterpretada. Una de las primeras imágenes importantes presenta a un narrador contando una historia relacionada con la guerra de Troya. Esta decisión no es solamente un recurso estilístico, también funciona como una declaración temática. La Odisea es una película sobre la importancia de contar historias. El relato que conocemos como mito ha sobrevivido precisamente porque generaciones de personas lo han contado, modificado y reinterpretado. Nolan se incorpora ahora a esa cadena de narradores. El primer gran bloque de la película se centra en Troya. Antes de que Odiseo pueda regresar a Ítaca, debe participar en una guerra que marcará su vida. Nolan presenta la guerra como algo más complejo que una simple batalla entre héroes griegos y troyanos. En su versión, el conflicto tiene motivaciones políticas y económicas, además de las razones románticas tradicionalmente asociadas con Helena y París. Odiseo comprende que la supuesta causa de la guerra no explica completamente las verdaderas razones por las que los ejércitos están dispuestos a destruir una civilización. Este enfoque permite que la película conecte la antigüedad con preocupaciones mucho más modernas: poder, comercio, territorio, riqueza y control estratégico. Matt Damon interpreta a Odiseo como un hombre profundamente marcado por la guerra. No es presentado simplemente como un héroe perfecto. Es inteligente, estratégico y capaz de realizar acciones extraordinarias, pero también es un hombre que carga con las consecuencias de sus decisiones. Esta interpretación encaja perfectamente con algunos de los protagonistas habituales del cine de Nolan. Personajes extremadamente inteligentes que consiguen sobrevivir gracias a su capacidad de planificación, pero que terminan pagando un precio emocional enorme por sus decisiones. Algunos críticos han comparado al Odiseo de Damon con otros protagonistas de Nolan, desde el personaje de Memento hasta figuras como Bruce Wayne y Robert Oppenheimer. Uno de los momentos fundamentales de esta primera parte es el caballo de Troya. Nolan convierte el famoso engaño en una secuencia monumental. La estrategia no se presenta simplemente como una ocurrencia divertida, sino como una decisión militar que tendrá consecuencias psicológicas para Odiseo. La victoria griega depende del engaño, pero ese engaño también representa el comienzo de una transformación moral. Odiseo descubre que su inteligencia puede ganar guerras, pero también puede destruir vidas. La película utiliza el caballo como una especie de símbolo de la inteligencia humana utilizada como arma. Después de la caída de Troya comienza realmente la Odisea, y aquí aparece una de las ideas más importantes de la película. Ganar una guerra no significa necesariamente haber triunfado. Odiseo ha conseguido sobrevivir, y los griegos han vencido, pero él y sus hombres están lejos de casa. La guerra ha terminado en términos militares, pero para ellos las consecuencias apenas están comenzando. Esta interpretación transforma el viaje de regreso en una especie de prolongación psicológica de la guerra. Cada monstruo, cada isla y cada peligro puede entenderse simultáneamente como una aventura mitológica y como una representación del trauma de un hombre que no consigue regresar
emocionalmente a la vida que tenía antes. El mar adquiere una importancia enorme. Nolan evita convertirlo simplemente en un fondo espectacular. El océano se convierte en una fuerza impredecible que separa a Odiseo de Ítaca. En las enormes imágenes IMAX, el mar parece casi infinito. La escala visual sirve para representar la pequeñez del individuo frente a fuerzas que no puede controlar. La fotografía de Hoyt van Hoytema ha sido ampliamente destacada por las reseñas, especialmente por la manera en que utiliza paisajes gigantescos y evita algunas de las convenciones visuales habituales de las películas marítimas. Durante el viaje aparecen las criaturas y episodios más famosos de la historia. Uno de ellos es el encuentro con el Cíclope. En una adaptación convencional, esta secuencia podría funcionar simplemente como una aventura fantástica. Nolan intenta convertirla en una experiencia de supervivencia. El monstruo representa una amenaza física enorme, pero la verdadera herramienta de Odiseo continúa siendo su inteligencia. El héroe no puede enfrentarse al monstruo mediante fuerza bruta. Tiene que engañarlo. Este aspecto es fundamental para comprender al personaje. Odiseo no es el héroe más fuerte de la mitología griega. Su principal arma es su capacidad de pensar. La película insiste continuamente en esta característica. Cuando las circunstancias parecen imposibles, Odiseo busca una solución, utilizando estrategia, engaño y observación. Pero cada victoria también incrementa su confianza en su propia inteligencia, y esa confianza puede convertirse en arrogancia. La película utiliza esta contradicción para construir el carácter de Odiseo. Él es extraordinariamente inteligente, pero precisamente por eso puede llegar a pensar que siempre podrá controlar las consecuencias de sus acciones. El viaje demuestra repetidamente que no puede hacerlo. Hay fuerzas naturales, humanas y sobrenaturales que escapan a cualquier plan. En conclusión, la Odisea 2026 es mucho más que una adaptación de un antiguo poema griego. Es la interpretación de Christopher Nolan sobre una de las historias más influyentes jamás contadas. Matt Damon convierte a Odiseo en un héroe marcado por la guerra y la culpa. Anne Hathaway proporciona a Penélope una dimensión emocional fundamental. Tom Holland representa a una nueva generación que intenta comprender la herencia de sus padres. Zendaya aporta la dimensión divina mediante Atenea, y el resto del enorme reparto construye un universo mitológico de proporciones épicas. Su mayor fortaleza es su escala. Nolan utiliza todos los recursos cinematográficos disponibles para convertir el viaje de Odiseo en una experiencia monumental. Sus paisajes IMAX, batallas, criaturas, barcos y secuencias sobrenaturales están diseñados para ser contemplados en una pantalla gigantesca. Pero su mayor fortaleza también puede convertirse en su principal debilidad. Al convertir el mito en una experiencia monumental y seria, Nolan elimina parte de la ligereza, el humor y la ambigüedad presentes en Home Run. Así, la película consigue algo muy importante. Vuelve a hacer que una historia de miles de años parezca relevante. El viaje de Odiseo continúa funcionando porque todos entendemos, de una manera u otra, lo que significa querer volver a casa. Podemos cambiar de ciudad, perder personas, atravesar guerras personales, cometer errores y convertirnos en individuos diferentes, pero la pregunta permanece: después de todo lo ocurrido, ¿podemos regresar al lugar donde alguna vez fuimos felices? Ese es el verdadero corazón de la Odisea. No es solamente un viaje por mares llenos de monstruos. Es el viaje de un hombre que intenta recuperar su identidad después de haberla perdido en la guerra. No lucha únicamente contra criaturas, lucha contra sus recuerdos. No intenta solamente encontrar Ítaca, intenta descubrir si todavía merece llamarla hogar. Y esa interpretación es precisamente lo que hace que la película de Nolan resulte tan poderosa como adaptación moderna. Homero creó una historia sobre un hombre que tarda años en regresar a casa. Nolan la convierte en una historia sobre cuánto puede cambiar una persona durante ese viaje. El destino final no es simplemente Ítaca. El verdadero destino es aceptar que el hogar puede seguir esperándonos, pero que nosotros ya nunca podremos volver exactamente como éramos. En definitiva,
La Odisea es una superproducción espectacular, ambiciosa y profundamente personal. Puede discutirse si es fiel a Homero, pero resulta difícil negar que Nolan ha encontrado en el poema una historia que encaja perfectamente con sus obsesiones cinematográficas. Es una película sobre guerra, familia, sacrificio, memoria, supervivencia y, sobre todo, sobre el deseo humano de regresar. Una odisea de miles de años que, bajo la mirada de Christopher Nolan, vuelve a comenzar en la pantalla grande. La Odisea, dirigida y escrita por Christopher Nolan, es una de esas películas que llegan a las salas con unas expectativas extraordinariamente altas. No estamos hablando simplemente de otra superproducción basada en una obra literaria clásica, sino de una adaptación de uno de los textos fundamentales de la literatura occidental, el poema épico atribuido a Homero. Nolan convierte esta historia milenaria en una experiencia cinematográfica gigantesca, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antino, Charlize Theron como Calipso, Lupita Nyong'o como Helena y Circe, y Samantha Morton como Circe. La película tiene una duración cercana a las 3 horas y fue rodada íntegramente con cámaras de película IMAX, una decisión que demuestra desde el principio que Nolan quería que esta historia se experimentara principalmente en una pantalla enorme. La premisa central sigue siendo reconocible. Después de la guerra de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, intenta regresar a su hogar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco. El problema es que el viaje, que debería durar poco tiempo, se transforma en una odisea extraordinaria llena de peligros, criaturas mitológicas, dioses, pérdidas, tentaciones y decisiones morales. Sin embargo, Nolan no trata el relato simplemente como una sucesión de aventuras fantásticas. Su interpretación convierte el viaje de Odiseo en una historia sobre las consecuencias de la guerra, la culpa, el trauma, la identidad y la necesidad de regresar a casa después de haber experimentado algo que transforma completamente a una persona. Esa aproximación ha sido uno de los aspectos más comentados de la película. Algunas críticas han destacado precisamente la dimensión emocional y humana de la adaptación, mientras otras han señalado que Nolan reduce considerablemente la ambigüedad, el humor y ciertos elementos fundamentales del poema original. La película comienza utilizando una estructura narrativa característica de Nolan. En lugar de presentar inmediatamente todo el viaje de manera lineal, la historia juega con diferentes momentos temporales y con la idea de que una aventura puede ser recordada, contada y reinterpretada. Una de las primeras imágenes importantes presenta a un narrador contando una historia relacionada con la guerra de Troya. Esta decisión no es solamente un recurso estilístico, también funciona como una declaración temática. La Odisea es una película sobre la importancia de contar historias. El relato que conocemos como mito ha sobrevivido precisamente porque generaciones de personas lo han contado, modificado y reinterpretado. Nolan se incorpora ahora a esa cadena de narradores. El primer gran bloque de la película se centra en Troya. Antes de que Odiseo pueda regresar a Ítaca, debe participar en una guerra que marcará su vida. Nolan presenta la guerra como algo más complejo que una simple batalla entre héroes griegos y troyanos. En su versión, el conflicto tiene motivaciones políticas y económicas, además de las razones románticas tradicionalmente asociadas con Helena y Paris. Odiseo comprende que la supuesta causa de la guerra no explica completamente las verdaderas razones por las que los ejércitos están dispuestos a destruir una civilización. Este enfoque permite que la película conecte la antigüedad con preocupaciones mucho más modernas: poder, comercio, territorio, riqueza y control estratégico. Matt Damon interpreta a Odiseo como un hombre profundamente marcado por la guerra. No es presentado simplemente como un héroe perfecto. Es inteligente, estratégico y capaz de realizar acciones extraordinarias, pero también es un hombre que carga con las consecuencias de sus decisiones. Esta interpretación encaja perfectamente con algunos de los protagonistas habituales del cine de Nolan. Personajes extremadamente inteligentes que consiguen sobrevivir gracias a su capacidad de planificación, pero que terminan pagando un precio emocional enorme por sus decisiones.
Algunos críticos han comparado al Odiseo de Damon con otros protagonistas de Nolan, desde el personaje de Memento hasta figuras como Bruce Wayne y Robert Oppenheimer. Uno de los momentos fundamentales de esta primera parte es el caballo de Troya. Nolan convierte el famoso engaño en una secuencia monumental. La estrategia no se presenta simplemente como una ocurrencia divertida, sino como una decisión militar que tendrá consecuencias psicológicas para Odiseo. La victoria griega depende del engaño, pero ese engaño también representa el comienzo de una transformación moral. Odiseo descubre que su inteligencia puede ganar guerras, pero también puede destruir vidas. La película utiliza el caballo como una especie de símbolo de la inteligencia humana utilizada como arma. Después de la caída de Troya comienza realmente la Odisea, y aquí aparece una de las ideas más importantes de la película. Ganar una guerra no significa necesariamente haber triunfado. Odiseo ha conseguido sobrevivir, y los griegos han vencido, pero él y sus hombres están lejos de casa. La guerra ha terminado en términos militares, pero para ellos las consecuencias apenas están comenzando. Esta interpretación transforma el viaje de regreso en una especie de prolongación psicológica de la guerra. Cada monstruo, cada isla y cada peligro puede entenderse simultáneamente como una aventura mitológica y como una representación del trauma de un hombre que no consigue regresar emocionalmente a la vida que tenía antes. El mar adquiere una importancia enorme. Nolan evita convertirlo simplemente en un fondo espectacular. El océano se convierte en una fuerza impredecible que separa a Odiseo de Ítaca. En las enormes imágenes IMAX, el mar parece casi infinito. La escala visual sirve para representar la pequeñez del individuo frente a fuerzas que no puede controlar. La fotografía de Hoyt van Hoytema ha sido ampliamente destacada por las reseñas, especialmente por la manera en que utiliza paisajes gigantescos y evita algunas de las convenciones visuales habituales de las películas marítimas. Durante el viaje aparecen las criaturas y episodios más famosos de la historia. Uno de ellos es el encuentro con el Cíclope. En una adaptación convencional, esta secuencia podría funcionar simplemente como una aventura fantástica. Nolan intenta convertirla en una experiencia de supervivencia. El monstruo representa una amenaza física enorme, pero la verdadera herramienta de Odiseo continúa siendo su inteligencia. El héroe no puede enfrentarse al monstruo mediante fuerza bruta. Tiene que engañarlo. Este aspecto es fundamental para comprender al personaje. Odiseo no es el héroe más fuerte de la mitología griega. Su principal arma es su capacidad de pensar. La película insiste continuamente en esta característica. Cuando las circunstancias parecen imposibles, Odiseo busca una solución, utilizando estrategia, engaño y observación. Pero cada victoria también incrementa su confianza en su propia inteligencia, y esa confianza puede convertirse en arrogancia. La película utiliza esta contradicción para construir el carácter de Odiseo. Él es extraordinariamente inteligente, pero precisamente por eso puede llegar a pensar que siempre podrá controlar las consecuencias de sus acciones. El viaje demuestra repetidamente que no puede hacerlo. Hay fuerzas naturales, humanas y sobrenaturales que escapan a cualquier plan. En conclusión, la Odisea 2026 es mucho más que una adaptación de un antiguo poema griego. Es la interpretación de Christopher Nolan sobre una de las historias más influyentes jamás contadas. Matt Damon convierte a Odiseo en un héroe marcado por la guerra y la culpa. Anne Hathaway proporciona a Penélope una dimensión emocional fundamental. Tom Holland representa a una nueva generación que intenta comprender la herencia de sus padres. Zendaya aporta la dimensión divina mediante Atenea, y el resto del enorme reparto construye un universo mitológico de proporciones épicas. Su mayor fortaleza es su escala. Nolan utiliza todos los recursos cinematográficos disponibles para convertir el viaje de Odiseo en una experiencia monumental. Sus paisajes IMAX, batallas, criaturas, barcos y secuencias sobrenaturales están diseñados para ser contemplados en una pantalla gigantesca. Pero su mayor fortaleza también puede convertirse en su principal debilidad. Al convertir el mito en una experiencia monumental y seria,
Nolan elimina parte de la ligereza, el humor y la ambigüedad presentes en Home Run. Así, la película consigue algo muy importante. Vuelve a hacer que una historia de miles de años parezca relevante. El viaje de Odiseo continúa funcionando porque todos entendemos, de una manera u otra, lo que significa querer volver a casa. Podemos cambiar de ciudad, perder personas, atravesar guerras personales, cometer errores y convertirnos en individuos diferentes, pero la pregunta permanece: después de todo lo ocurrido, ¿podemos regresar al lugar donde alguna vez fuimos felices? Ese es el verdadero corazón de la Odisea. No es solamente un viaje por mares llenos de monstruos. Es el viaje de un hombre que intenta recuperar su identidad después de haberla perdido en la guerra. No lucha únicamente contra criaturas, lucha contra sus recuerdos. No intenta solamente encontrar Ítaca, intenta descubrir si todavía merece llamarla hogar. Y esa interpretación es precisamente lo que hace que la película de Nolan resulte tan poderosa como adaptación moderna. Homero creó una historia sobre un hombre que tarda años en regresar a casa. Nolan la convierte en una historia sobre cuánto puede cambiar una persona durante ese viaje. El destino final no es simplemente Ítaca. El verdadero destino es aceptar que el hogar puede seguir esperándonos, pero que nosotros ya nunca podremos volver exactamente como éramos. En definitiva, La Odisea es una superproducción espectacular, ambiciosa y profundamente personal. Puede discutirse si es fiel a Homero, pero resulta difícil negar que Nolan ha encontrado en el poema una historia que encaja perfectamente con sus obsesiones cinematográficas. Es una película sobre guerra, familia, sacrificio, memoria, supervivencia y, sobre todo, sobre el deseo humano de regresar. Una odisea de miles de años que, bajo la mirada de Christopher Nolan, vuelve a comenzar en la pantalla grande. La Odisea, dirigida y escrita por Christopher Nolan, es una de esas películas que llegan a las salas con unas expectativas extraordinariamente altas. No estamos hablando simplemente de otra superproducción basada en una obra literaria clásica, sino de una adaptación de uno de los textos fundamentales de la literatura occidental, el poema épico atribuido a Homero. Nolan convierte esta historia milenaria en una experiencia cinematográfica gigantesca, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antino, Charlize Theron como Calipso, Lupita Nyong'o como Helena y Circe, y Samantha Morton como Circe. La película tiene una duración cercana a las 3 horas y fue rodada íntegramente con cámaras de película IMAX, una decisión que demuestra desde el principio que Nolan quería que esta historia se experimentara principalmente en una pantalla enorme. La premisa central sigue siendo reconocible. Después de la guerra de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, intenta regresar a su hogar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco. El problema es que el viaje, que debería durar poco tiempo, se transforma en una odisea extraordinaria llena de peligros, criaturas mitológicas, dioses, pérdidas, tentaciones y decisiones morales. Sin embargo, Nolan no trata el relato simplemente como una sucesión de aventuras fantásticas. Su interpretación convierte el viaje de Odiseo en una historia sobre las consecuencias de la guerra, la culpa, el trauma, la identidad y la necesidad de regresar a casa después de haber experimentado algo que transforma completamente a una persona. Esa aproximación ha sido uno de los aspectos más comentados de la película. Algunas críticas han destacado precisamente la dimensión emocional y humana de la adaptación, mientras otras han señalado que Nolan reduce considerablemente la ambigüedad, el humor y ciertos elementos fundamentales del poema original. La película comienza utilizando una estructura narrativa característica de Nolan. En lugar de presentar inmediatamente todo el viaje de manera lineal, la historia juega con diferentes momentos temporales y con la idea de que una aventura puede ser recordada, contada y reinterpretada. Una de las primeras imágenes importantes presenta a un narrador contando una historia relacionada con la guerra de Troya. Esta decisión no es solamente un recurso estilístico, también funciona como una declaración temática. La Odisea es una película sobre la importancia de contar historias.
El relato que conocemos como mito ha sobrevivido precisamente porque generaciones de personas lo han contado, modificado y reinterpretado. Nolan se incorpora ahora a esa cadena de narradores. El primer gran bloque de la película se centra en Troya. Antes de que Odiseo pueda regresar a Ítaca, debe participar en una guerra que marcará su vida. Nolan presenta la guerra como algo más complejo que una simple batalla entre héroes griegos y troyanos. En su versión, el conflicto tiene motivaciones políticas y económicas, además de las razones románticas tradicionalmente asociadas con Helena y París. Odiseo comprende que la supuesta causa de la guerra no explica completamente las verdaderas razones por las que los ejércitos están dispuestos a destruir una civilización. Este enfoque permite que la película conecte la antigüedad con preocupaciones mucho más modernas: poder, comercio, territorio, riqueza y control estratégico. Matt Damon interpreta a Odiseo como un hombre profundamente marcado por la guerra. No es presentado simplemente como un héroe perfecto. Es inteligente, estratégico y capaz de realizar acciones extraordinarias, pero también es un hombre que carga con las consecuencias de sus decisiones. Esta interpretación encaja perfectamente con algunos de los protagonistas habituales del cine de Nolan. Personajes extremadamente inteligentes que consiguen sobrevivir gracias a su capacidad de planificación, pero que terminan pagando un precio emocional enorme por sus decisiones. Algunos críticos han comparado al Odiseo de Damon con otros protagonistas de Nolan, desde el personaje de Memento hasta figuras como Bruce Wayne y Robert Oppenheimer. Uno de los momentos fundamentales de esta primera parte es el caballo de Troya. Nolan convierte el famoso engaño en una secuencia monumental. La estrategia no se presenta simplemente como una ocurrencia divertida, sino como una decisión militar que tendrá consecuencias psicológicas para Odiseo. La victoria griega depende del engaño, pero ese engaño también representa el comienzo de una transformación moral. Odiseo descubre que su inteligencia puede ganar guerras, pero también puede destruir vidas. La película utiliza el caballo como una especie de símbolo de la inteligencia humana utilizada como arma. Después de la caída de Troya comienza realmente la Odisea, y aquí aparece una de las ideas más importantes de la película. Ganar una guerra no significa necesariamente haber triunfado. Odiseo ha conseguido sobrevivir, y los griegos han vencido, pero él y sus hombres están lejos de casa. La guerra ha terminado en términos militares, pero para ellos las consecuencias apenas están comenzando. Esta interpretación transforma el viaje de regreso en una especie de prolongación psicológica de la guerra. Cada monstruo, cada isla y cada peligro puede entenderse simultáneamente como una aventura mitológica y como una representación del trauma de un hombre que no consigue regresar emocionalmente a la vida que tenía antes. El mar adquiere una importancia enorme. Nolan evita convertirlo simplemente en un fondo espectacular. El océano se convierte en una fuerza impredecible que separa a Odiseo de Ítaca. En las enormes imágenes IMAX, el mar parece casi infinito. La escala visual sirve para representar la pequeñez del individuo frente a fuerzas que no puede controlar. La fotografía de Hoyt van Hoytema ha sido ampliamente destacada por las reseñas, especialmente por la manera en que utiliza paisajes gigantescos y evita algunas de las convenciones visuales habituales de las películas marítimas. Durante el viaje aparecen las criaturas y episodios más famosos de la historia. Uno de ellos es el encuentro con el Cíclope. En una adaptación convencional, esta secuencia podría funcionar simplemente como una aventura fantástica. Nolan intenta convertirla en una experiencia de supervivencia. El monstruo representa una amenaza física enorme, pero la verdadera herramienta de Odiseo continúa siendo su inteligencia. El héroe no puede enfrentarse al monstruo mediante fuerza bruta. Tiene que engañarlo. Este aspecto es fundamental para comprender al personaje. Odiseo no es el héroe más fuerte de la mitología griega. Su principal arma es su capacidad de pensar. La película insiste continuamente en esta característica. Cuando las circunstancias parecen imposibles, Odiseo busca una solución, utilizando estrategia, engaño y observación. Pero cada victoria también incrementa su confianza en su propia inteligencia, y esa confianza puede convertirse en arrogancia.
La película utiliza esta contradicción para construir el carácter de Odiseo. Él es extraordinariamente inteligente, pero precisamente por eso puede llegar a pensar que siempre podrá controlar las consecuencias de sus acciones. El viaje demuestra repetidamente que no puede hacerlo. Hay fuerzas naturales, humanas y sobrenaturales que escapan a cualquier plan. En conclusión, la Odisea 2026 es mucho más que una adaptación de un antiguo poema griego. Es la interpretación de Christopher Nolan sobre una de las historias más influyentes jamás contadas. Matt Damon convierte a Odiseo en un héroe marcado por la guerra y la culpa. Anne Hathaway proporciona a Penélope una dimensión emocional fundamental. Tom Holland representa a una nueva generación que intenta comprender la herencia de sus padres. Zendaya aporta la dimensión divina mediante Atenea, y el resto del enorme reparto construye un universo mitológico de proporciones épicas. Su mayor fortaleza es su escala. Nolan utiliza todos los recursos cinematográficos disponibles para convertir el viaje de Odiseo en una experiencia monumental. Sus paisajes IMAX, batallas, criaturas, barcos y secuencias sobrenaturales están diseñados para ser contemplados en una pantalla gigantesca. Pero su mayor fortaleza también puede convertirse en su principal debilidad. Al convertir el mito en una experiencia monumental y seria, Nolan elimina parte de la ligereza, el humor y la ambigüedad presentes en Home Run. Así, la película consigue algo muy importante. Vuelve a hacer que una historia de miles de años parezca relevante. El viaje de Odiseo continúa funcionando porque todos entendemos, de una manera u otra, lo que significa querer volver a casa. Podemos cambiar de ciudad, perder personas, atravesar guerras personales, cometer errores y convertirnos en individuos diferentes, pero la pregunta permanece: después de todo lo ocurrido, ¿podemos regresar al lugar donde alguna vez fuimos felices? Ese es el verdadero corazón de la Odisea. No es solamente un viaje por mares llenos de monstruos. Es el viaje de un hombre que intenta recuperar su identidad después de haberla perdido en la guerra. No lucha únicamente contra criaturas, lucha contra sus recuerdos. No intenta solamente encontrar Ítaca, intenta descubrir si todavía merece llamarla hogar. Y esa interpretación es precisamente lo que hace que la película de Nolan resulte tan poderosa como adaptación moderna. Homero creó una historia sobre un hombre que tarda años en regresar a casa. Nolan la convierte en una historia sobre cuánto puede cambiar una persona durante ese viaje. El destino final no es simplemente Ítaca. El verdadero destino es aceptar que el hogar puede seguir esperándonos, pero que nosotros ya nunca podremos volver exactamente como éramos. En definitiva, la Odisea es una superproducción espectacular, ambiciosa y profundamente personal. Puede discutirse si es fiel a Homero, pero resulta difícil negar que Nolan ha encontrado en el poema una historia que encaja perfectamente con sus obsesiones cinematográficas. Es una película sobre guerra, familia, sacrificio, memoria, supervivencia y, sobre todo, sobre el deseo humano de regresar. Una odisea de miles de años que, bajo la mirada de Christopher Nolan, vuelve a comenzar en la pantalla grande. La Odisea, dirigida y escrita por Christopher Nolan, es una de esas películas que llegan a las salas con unas expectativas extraordinariamente altas. No estamos hablando simplemente de otra superproducción basada en una obra literaria clásica, sino de una adaptación de uno de los textos fundamentales de la literatura occidental, el poema épico atribuido a Homero. Nolan convierte esta historia milenaria en una experiencia cinematográfica gigantesca, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antino, Charlize Theron como Calipso, Lupita Nyong'o como Helena y Circe, y Samantha Morton como Circe. La película tiene una duración cercana a las 3 horas y fue rodada íntegramente con cámaras de película IMAX, una decisión que demuestra desde el principio que Nolan quería que esta historia se experimentara principalmente en una pantalla enorme. La premisa central sigue siendo reconocible. Después de la guerra de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, intenta regresar a su hogar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco.
El problema es que el viaje que debería durar poco tiempo se transforma en una odisea extraordinaria llena de peligros, criaturas mitológicas, dioses, pérdidas, tentaciones y decisiones morales. Sin embargo, Nolan no trata el relato simplemente como una sucesión de aventuras fantásticas. Su interpretación convierte el viaje de Odiseo en una historia sobre las consecuencias de la guerra, la culpa, el trauma, la identidad y la necesidad de regresar a casa después de haber experimentado algo que transforma completamente a una persona. Esa aproximación ha sido uno de los aspectos más comentados de la película. Algunas críticas han destacado precisamente la dimensión emocional y humana de la adaptación, mientras otras han señalado que Nolan reduce considerablemente la ambigüedad, el humor y ciertos elementos fundamentales del poema original. La película comienza utilizando una estructura narrativa característica de Nolan. En lugar de presentar inmediatamente todo el viaje de manera lineal, la historia juega con diferentes momentos temporales y con la idea de que una aventura puede ser recordada, contada y reinterpretada. Una de las primeras imágenes importantes presenta a un narrador contando una historia relacionada con la guerra de Troya. Esta decisión no es solamente un recurso estilístico, también funciona como una declaración temática. La Odisea es una película sobre la importancia de contar historias. El relato que conocemos como mito ha sobrevivido precisamente porque generaciones de personas lo han contado, modificado y reinterpretado. Nolan se incorpora ahora a esa cadena de narradores. El primer gran bloque de la película se centra en Troya. Antes de que Odiseo pueda regresar a Ítaca, debe participar en una guerra que marcará su vida. Nolan presenta la guerra como algo más complejo que una simple batalla entre héroes griegos y troyanos. En su versión, el conflicto tiene motivaciones políticas y económicas, además de las razones románticas tradicionalmente asociadas con Helena y París. Odiseo comprende que la supuesta causa de la guerra no explica completamente las verdaderas razones por las que los ejércitos están dispuestos a destruir una civilización. Este enfoque permite que la película conecte la antigüedad con preocupaciones mucho más modernas: poder, comercio, territorio, riqueza y control estratégico. Matt Damon interpreta a Odiseo como un hombre profundamente marcado por la guerra. No es presentado simplemente como un héroe perfecto. Es inteligente, estratégico y capaz de realizar acciones extraordinarias, pero también es un hombre que carga con las consecuencias de sus decisiones. Esta interpretación encaja perfectamente con algunos de los protagonistas habituales del cine de Nolan. Personajes extremadamente inteligentes que consiguen sobrevivir gracias a su capacidad de planificación, pero que terminan pagando un precio emocional enorme por sus decisiones. Algunos críticos han comparado al Odiseo de Damon con otros protagonistas de Nolan, desde el personaje de Memento hasta figuras como Bruce Wayne y Robert Oppenheimer. Uno de los momentos fundamentales de esta primera parte es el caballo de Troya. Nolan convierte el famoso engaño en una secuencia monumental. La estrategia no se presenta simplemente como una ocurrencia divertida, sino como una decisión militar que tendrá consecuencias psicológicas para Odiseo. La victoria griega depende del engaño, pero ese engaño también representa el comienzo de una transformación moral. Odiseo descubre que su inteligencia puede ganar guerras, pero también puede destruir vidas. La película utiliza el caballo como una especie de símbolo de la inteligencia humana utilizada como arma. Después de la caída de Troya comienza realmente la Odisea, y aquí aparece una de las ideas más importantes de la película. Ganar una guerra no significa necesariamente haber triunfado. Odiseo ha conseguido sobrevivir, y los griegos han vencido, pero él y sus hombres están lejos de casa. La guerra ha terminado en términos militares, pero para ellos las consecuencias apenas están comenzando. Esta interpretación transforma el viaje de regreso en una especie de prolongación psicológica de la guerra. Cada monstruo, cada isla y cada peligro puede entenderse simultáneamente como una aventura mitológica y como una representación del trauma de un hombre que no consigue regresar emocionalmente a la vida que tenía antes. El mar adquiere una importancia enorme. Nolan evita convertirlo simplemente en un fondo espectacular. El océano se convierte en una fuerza impredecible que separa a Odiseo de Ítaca. En las enormes imágenes IMAX,
El mar parece casi infinito. La escala visual sirve para representar la pequeñez del individuo frente a fuerzas que no puede controlar. La fotografía de Hoyt van Hoytema ha sido ampliamente destacada por las reseñas, especialmente por la manera en que utiliza paisajes gigantescos y evita algunas de las convenciones visuales habituales de las películas marítimas. Durante el viaje aparecen las criaturas y episodios más famosos de la historia. Uno de ellos es el encuentro con el Cíclope. En una adaptación convencional, esta secuencia podría funcionar simplemente como una aventura fantástica. Nolan intenta convertirla en una experiencia de supervivencia. El monstruo representa una amenaza física enorme, pero la verdadera herramienta de Odiseo continúa siendo su inteligencia. El héroe no puede enfrentarse al monstruo mediante fuerza bruta. Tiene que engañarlo. Este aspecto es fundamental para comprender al personaje. Odiseo no es el héroe más fuerte de la mitología griega. Su principal arma es su capacidad de pensar. La película insiste continuamente en esta característica. Cuando las circunstancias parecen imposibles, Odiseo busca una solución, utilizando estrategia, engaño y observación. Pero cada victoria también incrementa su confianza en su propia inteligencia, y esa confianza puede convertirse en arrogancia. La película utiliza esta contradicción para construir el carácter de Odiseo. Él es extraordinariamente inteligente, pero precisamente por eso puede llegar a pensar que siempre podrá controlar las consecuencias de sus acciones. El viaje demuestra repetidamente que no puede hacerlo. Hay fuerzas naturales, humanas y sobrenaturales que escapan a cualquier plan. En conclusión, la Odisea 2026 es mucho más que una adaptación de un antiguo poema griego. Es la interpretación de Christopher Nolan sobre una de las historias más influyentes jamás contadas. Matt Damon convierte a Odiseo en un héroe marcado por la guerra y la culpa. Anne Hathaway proporciona a Penélope una dimensión emocional fundamental. Tom Holland representa a una nueva generación que intenta comprender la herencia de sus padres. Zendaya aporta la dimensión divina mediante Atenea, y el resto del enorme reparto construye un universo mitológico de proporciones épicas. Su mayor fortaleza es su escala. Nolan utiliza todos los recursos cinematográficos disponibles para convertir el viaje de Odiseo en una experiencia monumental. Sus paisajes IMAX, batallas, criaturas, barcos y secuencias sobrenaturales están diseñados para ser contemplados en una pantalla gigantesca. Pero su mayor fortaleza también puede convertirse en su principal debilidad. Al convertir el mito en una experiencia monumental y seria, Nolan elimina parte de la ligereza, el humor y la ambigüedad presentes en Home Run. Así, la película consigue algo muy importante. Vuelve a hacer que una historia de miles de años parezca relevante. El viaje de Odiseo continúa funcionando porque todos entendemos, de una manera u otra, lo que significa querer volver a casa. Podemos cambiar de ciudad, perder personas, atravesar guerras personales, cometer errores y convertirnos en individuos diferentes, pero la pregunta permanece: después de todo lo ocurrido, ¿podemos regresar al lugar donde alguna vez fuimos felices? Ese es el verdadero corazón de la Odisea. No es solamente un viaje por mares llenos de monstruos. Es el viaje de un hombre que intenta recuperar su identidad después de haberla perdido en la guerra. No lucha únicamente contra criaturas. Lucha contra sus recuerdos. No intenta solamente encontrar Ítaca. Intenta descubrir si todavía merece llamarla hogar. Y esa interpretación es precisamente lo que hace que la película de Nolan resulte tan poderosa como adaptación moderna. Homero creó una historia sobre un hombre que tarda años en regresar a casa. Nolan la convierte en una historia sobre cuánto puede cambiar una persona durante ese viaje. El destino final no es simplemente Ítaca. El verdadero destino es aceptar que el hogar puede seguir esperándonos, pero que nosotros ya nunca podremos volver exactamente como éramos. En definitiva, la Odisea es una superproducción espectacular, ambiciosa y profundamente personal. Puede discutirse si es fiel a Homero, pero resulta difícil negar que Nolan ha encontrado en el poema una historia que encaja perfectamente con sus obsesiones cinematográficas.
es una película sobre guerra, familia, sacrificio, memoria, supervivencia y, sobre todo, sobre el deseo humano de regresar. Una odisea de miles de años que, bajo la mirada de Christopher Nolan, vuelve a comenzar en la pantalla grande. La Odisea, dirigida y escrita por Christopher Nolan, es una de esas películas que llegan a las salas con unas expectativas extraordinariamente altas. No estamos hablando simplemente de otra superproducción basada en una obra literaria clásica, sino de una adaptación de uno de los textos fundamentales de la literatura occidental, el poema épico atribuido a Homero. Nolan convierte esta historia milenaria en una experiencia cinematográfica gigantesca, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antino, Charlize Theron como Calipso, Lupita Nyong'o como Helena y Circe, y Samantha Morton como Circe. La película tiene una duración cercana a las 3 horas y fue rodada íntegramente con cámaras de película IMAX, una decisión que demuestra desde el principio que Nolan quería que esta historia se experimentara principalmente en una pantalla enorme. La premisa central sigue siendo reconocible. Después de la guerra de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, intenta regresar a su hogar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco. El problema es que el viaje, que debería durar poco tiempo, se transforma en una odisea extraordinaria llena de peligros, criaturas mitológicas, dioses, pérdidas, tentaciones y decisiones morales. Sin embargo, Nolan no trata el relato simplemente como una sucesión de aventuras fantásticas. Su interpretación convierte el viaje de Odiseo en una historia sobre las consecuencias de la guerra, la culpa, el trauma, la identidad y la necesidad de regresar a casa después de haber experimentado algo que transforma completamente a una persona. Esa aproximación ha sido uno de los aspectos más comentados de la película. Algunas críticas han destacado precisamente la dimensión emocional y humana de la adaptación, mientras otras han señalado que Nolan reduce considerablemente la ambigüedad, el humor y ciertos elementos fundamentales del poema original. La película comienza utilizando una estructura narrativa característica de Nolan. En lugar de presentar inmediatamente todo el viaje de manera lineal, la historia juega con diferentes momentos temporales y con la idea de que una aventura puede ser recordada, contada y reinterpretada. Una de las primeras imágenes importantes presenta a un narrador contando una historia relacionada con la guerra de Troya. Esta decisión no es solamente un recurso estilístico, también funciona como una declaración temática. La Odisea es una película sobre la importancia de contar historias. El relato que conocemos como mito ha sobrevivido precisamente porque generaciones de personas lo han contado, modificado y reinterpretado. Nolan se incorpora ahora a esa cadena de narradores. El primer gran bloque de la película se centra en Troya. Antes de que Odiseo pueda regresar a Ítaca, debe participar en una guerra que marcará su vida. Nolan presenta la guerra como algo más complejo que una simple batalla entre héroes griegos y troyanos. En su versión, el conflicto tiene motivaciones políticas y económicas, además de las razones románticas tradicionalmente asociadas con Helena y Paris. Odiseo comprende que la supuesta causa de la guerra no explica completamente las verdaderas razones por las que los ejércitos están dispuestos a destruir una civilización. Este enfoque permite que la película conecte la antigüedad con preocupaciones mucho más modernas: poder, comercio, territorio, riqueza y control estratégico. Matt Damon interpreta a Odiseo como un hombre profundamente marcado por la guerra. No es presentado simplemente como un héroe perfecto. Es inteligente, estratégico y capaz de realizar acciones extraordinarias, pero también es un hombre que carga con las consecuencias de sus decisiones. Esta interpretación encaja perfectamente con algunos de los protagonistas habituales del cine de Nolan. Personajes extremadamente inteligentes que consiguen sobrevivir gracias a su capacidad de planificación, pero que terminan pagando un precio emocional enorme por sus decisiones. Algunos críticos han comparado al Odiseo de Damon con otros protagonistas de Nolan, desde el personaje de Memento hasta figuras como Bruce Wayne y Robert Oppenheimer. Uno de los momentos fundamentales de esta primera parte es el caballo de Troya. Nolan convierte el famoso engaño en una secuencia monumental.
La estrategia no se presenta simplemente como una ocurrencia divertida, sino como una decisión militar que tendrá consecuencias psicológicas para Odiseo. La victoria griega depende del engaño, pero ese engaño también representa el comienzo de una transformación moral. Odiseo descubre que su inteligencia puede ganar guerras, pero también puede destruir vidas. La película utiliza el caballo como una especie de símbolo de la inteligencia humana utilizada como arma. Después de la caída de Troya comienza realmente la Odisea, y aquí aparece una de las ideas más importantes de la película. Ganar una guerra no significa necesariamente haber triunfado. Odiseo ha conseguido sobrevivir, y los griegos han vencido, pero él y sus hombres están lejos de casa. La guerra ha terminado en términos militares, pero para ellos las consecuencias apenas están comenzando. Esta interpretación transforma el viaje de regreso en una especie de prolongación psicológica de la guerra. Cada monstruo, cada isla y cada peligro puede entenderse simultáneamente como una aventura mitológica y como una representación del trauma de un hombre que no consigue regresar emocionalmente a la vida que tenía antes. El mar adquiere una importancia enorme. Nolan evita convertirlo simplemente en un fondo espectacular. El océano se convierte en una fuerza impredecible que separa a Odiseo de Ítaca. En las enormes imágenes IMAX, el mar parece casi infinito. La escala visual sirve para representar la pequeñez del individuo frente a fuerzas que no puede controlar. La fotografía de Hoyt van Hoytema ha sido ampliamente destacada por las reseñas, especialmente por la manera en que utiliza paisajes gigantescos y evita algunas de las convenciones visuales habituales de las películas marítimas. Durante el viaje aparecen las criaturas y episodios más famosos de la historia. Uno de ellos es el encuentro con el Cíclope. En una adaptación convencional, esta secuencia podría funcionar simplemente como una aventura fantástica. Nolan intenta convertirla en una experiencia de supervivencia. El monstruo representa una amenaza física enorme, pero la verdadera herramienta de Odiseo continúa siendo su inteligencia. El héroe no puede enfrentarse al monstruo mediante fuerza bruta. Tiene que engañarlo. Este aspecto es fundamental para comprender al personaje. Odiseo no es el héroe más fuerte de la mitología griega. Su principal arma es su capacidad de pensar. La película insiste continuamente en esta característica. Cuando las circunstancias parecen imposibles, Odiseo busca una solución, utilizando estrategia, engaño y observación. Pero cada victoria también incrementa su confianza en su propia inteligencia, y esa confianza puede convertirse en arrogancia. La película utiliza esta contradicción para construir el carácter de Odiseo. Él es extraordinariamente inteligente, pero precisamente por eso puede llegar a pensar que siempre podrá controlar las consecuencias de sus acciones. El viaje demuestra repetidamente que no puede hacerlo. Hay fuerzas naturales, humanas y sobrenaturales que escapan a cualquier plan. En conclusión, la Odisea 2026 es mucho más que una adaptación de un antiguo poema griego. Es la interpretación de Christopher Nolan sobre una de las historias más influyentes jamás contadas. Matt Damon convierte a Odiseo en un héroe marcado por la guerra y la culpa. Anne Hathaway proporciona a Penélope una dimensión emocional fundamental. Tom Holland representa a una nueva generación que intenta comprender la herencia de sus padres. Zendaya aporta la dimensión divina mediante Atenea, y el resto del enorme reparto construye un universo mitológico de proporciones épicas. Su mayor fortaleza es su escala. Nolan utiliza todos los recursos cinematográficos disponibles para convertir el viaje de Odiseo en una experiencia monumental. Sus paisajes IMAX, batallas, criaturas, barcos y secuencias sobrenaturales están diseñados para ser contemplados en una pantalla gigantesca. Pero su mayor fortaleza también puede convertirse en su principal debilidad. Al convertir el mito en una experiencia monumental y seria, Nolan elimina parte de la ligereza, el humor y la ambigüedad presentes en Home Run. Así, la película consigue algo muy importante. Vuelve a hacer que una historia de miles de años parezca relevante. El viaje de Odiseo continúa funcionando porque todos entendemos, de una manera u otra,
lo que significa querer volver a casa. Podemos cambiar de ciudad, perder personas, atravesar guerras personales, cometer errores y convertirnos en individuos diferentes, pero la pregunta permanece: después de todo lo ocurrido, ¿podemos regresar al lugar donde alguna vez fuimos felices? Ese es el verdadero corazón de la Odisea. No es solamente un viaje por mares llenos de monstruos. Es el viaje de un hombre que intenta recuperar su identidad después de haberla perdido en la guerra. No lucha únicamente contra criaturas, lucha contra sus recuerdos. No intenta solamente encontrar Ítaca, intenta descubrir si todavía merece llamarla hogar. Y esa interpretación es precisamente lo que hace que la película de Nolan resulte tan poderosa como adaptación moderna. Homero creó una historia sobre un hombre que tarda años en regresar a casa. Nolan la convierte en una historia sobre cuánto puede cambiar una persona durante ese viaje. El destino final no es simplemente Ítaca. El verdadero destino es aceptar que el hogar puede seguir esperándonos, pero que nosotros ya nunca podremos volver exactamente como éramos. En definitiva, La Odisea es una superproducción espectacular, ambiciosa y profundamente personal. Puede discutirse si es fiel a Homero, pero resulta difícil negar que Nolan ha encontrado en el poema una historia que encaja perfectamente con sus obsesiones cinematográficas. Es una película sobre guerra, familia, sacrificio, memoria, supervivencia y, sobre todo, sobre el deseo humano de regresar. Una odisea de miles de años que, bajo la mirada de Christopher Nolan, vuelve a comenzar en la pantalla grande.